bien, pues buenas tardes, saludos desde México. Son las 7 en punto, bueno, un poco más son las 7:12 aproximadamente en la Ciudad de México. Y lo que vamos a intentar hacer es dar un panorama general de lo que veríamos en el curso de leucemias para el personal de laboratorio clínico, que no está restringido para el personal de laboratorio clínico. Sin embargo, bueno, enfatizamos este punto porque vemos mucho morfología, que es algo que el personal clínico, pues en realidad no lo ve tanto, ¿no? A menos que sea el hematólogo como tal. Entonces me presento, mi nombre es Eduardo Alberto Burelo López, soy especialista en hematología diagnóstica por laboratorio, maestro en dirección y administración de hospitales, maestro en análisis clínicos, tengo varias acreditaciones en el área de hematología, entonces pues me parece que les puedo compartir lo que por experiencia y por algunos cursos que se han tomado, pues puedo compartirles esas enseñanzas, ¿no? Bueno, este es digamos que todo el bosquejo general de este curso. Incluso ustedes tuvieron esta parte se les dio el, una cosa muy importante, señores. Ahorita son sesiones extraordinarias, pero por favor les suplico para las personas que están en nuestro chat que ingresen a la hora que se les marca, porque de alguna manera interrumpen al personal a las personas que a veces están dando las pláticas y pues es un poquito problemático, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos a las 7 en punto cada mes, eso sí tengan un poquito de puntualidad en ese sentido, en esto no pasa nada. Entonces, vamos a dar el panorama general, se les envió el flyer o la presentación y se les envió un PDF en donde vienen prácticamente todos los puntos, ¿no? El objetivo general, los temas que se van a desarrollar, el tiempo en el que se va a desarrollar todo ese temario. Prácticamente va a ser del 22 de abril al 17 de mayo en los días hábiles, de lunes a viernes, una hora a partir de 6 a 7 de la tarde, una hora. Y entonces, pues va a ser muy fácil de tratar de digerir el tema, ¿no? Em, son 26 horas pedagógicas y pues bueno, el curso se llama Leucemias para el personal de laboratorio clínico, repito. Y aquí están viendo el objetivo de este curso, que es proporcionar al personal de laboratorio clínico un entendimiento sólido sobre las leucemias, un grupo de trastornos hematológicos que afectan las células sanguíneas. Se abordarán los conceptos fundamentales relacionados con la clasificación, diagnóstico y seguimiento, por supuesto, de la leucemia, ¿no? Personal de laboratorio clínico no deja de tener participación en el momento que se hace el diagnóstico, va a seguir teniendo esa parte del va a seguir teniendo, pues, participación, ¿no? Para ver cómo va mejorando o no el paciente. Los subtemas, pues, son estos. Prácticamente en la primera sesión veríamos hematopoiesis y microambiente hematopoiético. Es algo importantísimo que usted debe de conocer. No solamente desde la parte, digamos, de las leucemias, sino además para que sepa de dónde provienen las células y por qué están ahí, qué es lo que nutre a las células, qué es lo que le da esa capacidad a las células de poder diferenciarse, de poder madurar, ¿no? Continuamos anexando personas, mil disculpas. Bien, el siguiente tema, veríamos granulopoiesis, que se refiere a la maduración y diferenciación y maduración de neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Veríamos la monopoiesis, linfopoiesis, técnicas citoquímicas empleadas para el estudio de la médula ósea y la sangre, que cada vez son menos utilizadas porque contamos con herramientas pues, cada vez más sensibles, ¿no? Técnicas, la inmunomarcación, que es importante, la mayor parte de las neoplasias, sobre todo agudas, llévense eso en la cabeza, las leucemias agudas y todas las neoplasias linfoides requieren por fuerza de esta técnica que se llama inmunomarcación, que en el caso de la hematología utilizamos la citometría de flujo con inmunomarcaje, más que la inmunocitoquímica o la inmunohistoquímica que se utiliza más bien en material sólido. Vamos a ver el estudio de la médula ósea, cómo se debe de abordar esa médula ósea una vez que se obtiene. Que vamos a ver que tenemos dos técnicas, una que nos permite ver la morfología celular y otra que nos permite ver la topografía, es decir, la distribución de las células en ese microambiente hematopoyético, que se sigue estudiando, fíjense, porque muchas veces ese microambiente hematopoyético parece ser que no influye sobre el pronóstico de estas enfermedades, pero se ha visto que muchas veces ese microambiente hematopoyético protege a las células neoplásicas y pues entonces tenemos que generar algunas
formas de introducir medicamentos justamente a la médula ósea para ver cuál es la respuesta que tienen estos pacientes, ¿no? Estudio de órganos linfoides, por supuesto, hay la mayor parte de las neoplasias linfoides, digo por fortuna, porque tienen esa facultad de salir de ese tumor primario y dirigirse a la sangre, y entonces el personal de laboratorio clínico, el personal de hematología, pues tiene la capacidad de tratar de diferenciar esas células. Pero hay otras que definitivamente se quedan digamos, se quedan como linfomas, se quedan como bolas de linfocitos en estos sitios de presentación antigénico, y son justamente los anatomopatólogos los que tendrán que hacer un corte histológico y tratar de ver cuál es la proliferación que se está dando. Primero, si es benigna o maligna, y segundo, si de alguna manera, pues, puede utilizar esas técnicas de inmunomarcación para poder establecer el diagnóstico definitivo, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de la historia de las leucemias. Tomen en cuenta, siempre lo he dicho en los cursos, en los diplomados, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Es una frase que utilizamos muy comúnmente, ¿no? No solamente en esta área, sino en cualquier otra área. Y en la realidad, estamos cometiendo errores que ya se cometieron en el pasado, pero que en el pasado no teníamos estos estudios que el día de hoy ya tenemos. Entonces no deberíamos estar cometiendo esos errores. Hay laboratorios que te cobran 10 pesos por una biometría hemática. Aquí en México eso es muy barato, ¿no? Pero no te hacen una revisión morfológica, no te hacen una interpretación de la biometría hemática cuando realmente el personal de laboratorio clínico es el responsable de esa área. Si tú tienes un área de hematología, tú eres el responsable inmediato de interpretar esos datos numéricos, interpretar esos histogramas o citogramas que muchas veces no se le entregan al médico, pero también de interpretar y dar una explicación a esa morfología que se revisa en la sangre periférica o en el caso que te llegue la médula ósea. Vamos a ver la clasificación de las leucemias de acuerdo a este grupo franco-américo-británico, que fue la primera clasificación lógica que se hace. Eso no quiere decir que no existía una previa clasificación, pero aquí es donde comienza todo este detalle de hacer criterios de diagnóstico, ¿no? De acuerdo al grupo franco-américo-británico. Luego, pues ya la OMS retoma no solamente estos criterios de la FAB, sino además anexa a, perdón, seguimos anexando gente, em, anexa el estudio de la inmunomarcación para el diagnóstico de estas enfermedades y sobre todo para el pronóstico en muchas otras. Vamos a hablar un poco acerca de las alteraciones genéticas y moleculares de importante en las leucemias, en los linfomas. Actualmente, ninguna neoplasia hematopoyética, como ningún cáncer realmente, pero sobre todo hablando de neoplasias hematopoyéticas, tanto mieloides como linfoides, eh, debe por fuerza sugerirse un estudio genético, un estudio molecular. Esto no solamente en algunas entidades nos va a dar el diagnóstico, sino que en otras nos va a permitir establecer el pronóstico. De acuerdo, esto es importantísimo. Ya olvídense que la morfología es lo único que existe. Esto es lo que vamos a tratar de enseñar en este curso, que está diseñado para el personal de laboratorio clínico que realmente quiere hacer un sinergismo con el personal médico. Vamos a ver las neoplasias mieloides crónicas o mieloproliferativas crónicas, como nos dicta la Organización Mundial de la Salud. Neoplasias mieloproliferativas, mielodisplásicas y neoplasias mielodisplásicas, neoplasias mieloides agudas, neoplasias linfoides B y T agudas, neoplasias B en maduración, neoplasias linfoides T en maduración. Vamos a ver en el punto número 19 la integración de información con una serie de casos. Y por último, vamos a ver que actualmente ya existe una quinta clasificación, una quinta edición de la clasificación de la OMS de neoplasias hematopoyéticas, tanto mieloides como linfoides. Permítame un momento. Sí se escucha, ¿verdad? Porque creo que algo se apagó, pero no sé qué fue. ¿Sí se escucha? Para que podamos continuar. Vamos a ver. Ok, de acuerdo. Y sí se ve, de acuerdo. Vamos a continuar entonces. Como les comentaba, actualmente ya la cuarta edición a la que estábamos acostumbrados sufrió muchísimos cambios. Y vean, no sufre cambio en la morfología. Por fortuna, un blasto va a seguir siendo un blasto. Un neutrófilo va a seguir siendo un neutrófilo, ¿de acuerdo? Y van a estar presentes esas células tanto en condiciones normales como en condiciones neoplásicas. Entonces, eso no va a cambiar. Pero ¿qué sí está cambiando? La forma del diagnóstico, porque no tiene ningún sentido hacer un diagnóstico, decir se trata de una leucemia linfoblástica aguda B o T, si no conozco el pronóstico de esta enfermedad, si no sé a lo que me estoy enfrentando, si no sé si tiene alteraciones genéticas y moleculares que la hagan de un mal pronóstico, que yo sepa que la terapia que le voy a dar no va a funcionar,
o que directamente lo tengo que llevar a un trasplante de progenitores hematopoyéticos, o que tengo que iniciar con una terapia un poco más agresiva en el paciente. ¿De acuerdo? Eso es importante y eso el personal de laboratorio clínico también debe saberlo. Siempre que hay una neoplasia aguda, son las más sencillas de diagnóstico porque prácticamente tenemos una batería grande de estudios, desde la historia clínica, la revisión morfológica, las tinciones citoquímicas, enzimáticas y no enzimáticas en caso de tenerlas, la inmunomarcación, la citogenética y los estudios moleculares. Básicamente, todos esos estudios cubren no solamente el diagnóstico, sino el pronóstico de estas enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, con esto iniciamos. Y la primera parte, si ustedes recuerdan, de los subtemas que vimos o que vamos a ver, es justamente la hematopoiesis, que es un proceso mediante el cual las células madres hematopoyéticas no comprometidas proliferan y se van diferenciando, dando lugar a todos los componentes celulares de la sangre y aquellos que también no vemos en la sangre. Porque recuerden que la célula troncal hematopoyética, que es la célula más primitiva que se alberga en la médula ósea, va recibiendo una información que poco a poco lo vamos a ir viendo y va diferenciándose hasta que llega al punto de iniciar la maduración celular en la etapa de blasto y entonces se puede convertir en un neutrófilo, en un eosinófilo, en un basófilo, en un monocito, en células que son funcionales, ¿estamos de acuerdo? Y entonces estas células tienen esa capacidad de poder dar todas las líneas celulares que vemos en la sangre, pero que no funcionan en la sangre, y otras que son células hematopoyéticas, pero que se restringen estrictamente a los tejidos. Como caso particular, los mastocitos o las células cebadas, las células dendríticas presentadoras de antígenos, las células dendríticas plasmocitoides, los macrófagos, que si bien es cierto, provienen de un monocito, la etapa final de esas células son los macrófagos que no los vamos a ver en la sangre periférica. El monocito tiene que pasar al tejido para convertirse sobre todo en macrófago, pero se puede convertir en otras células y poco a poco lo vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? Entiéndase que la hematopoiesis inicia a partir del desarrollo embrionario y poco a poco en la etapa del desarrollo fetal, pues sufre ciertas modificaciones que usted debe de entender. Primero se inicia en el saco vitelino, donde células de la aorta gónada mesonefro, más o menos en el 19º día del desarrollo embrionario, migran hacia un órgano extracorpóreo conocido como saco vitelino, ¿no? Y ahí se establecen esas células y empieza a dar origen a células que van a formar los vasos sanguíneos, como también a células que van a formar propiamente las células sanguíneas, los glóbulos rojos. Previo a esto ya se están formando o ya están formados los macrófagos, que es la primera línea que tenemos hematopoyética como tal. Luego vean que un poquito más adelante empieza esa fase hepática, inicia la cuarta o quinta semana de gestación. Y es la más importante durante el desarrollo embrionario fetal, porque vean que es la que más persiste y es la que más brinda ese soporte hematopoyético durante todo ese desarrollo. La fase del vaso, como tal, la fase esplénica, no es tan importante, sin embargo, pues todo suma en este momento. Vean, inicia más o menos a los 2 meses y medio del desarrollo fetal, ¿de acuerdo? Y incluso concluye más o menos al séptimo mes. Y más o menos al cuarto mes de vida fetal, vean aquí, empieza a haber una hematopoiesis dentro de los huesos, y entonces por eso llamamos hematopoiesis o fase mieloide, ¿no? En donde más o menos a la 21 semana de gestación ya empezamos a ver una relación mieloide-eritroide, es decir, por cada célula mieloide o por cada 3 células mieloide vamos a ver una eritroide, muy similar a lo que vemos en un paciente adulto. Y esta hematopoiesis va a permanecer prácticamente durante toda la vida del ser humano, ¿de acuerdo? Y esto es importante decirlo. Ahora, tomen en cuenta que vean que en un primer momento, en un paciente pediátrico, todo es médula ósea roja, pero a medida que vamos avanzando con la edad, vean cómo los sitios se van restringiendo en las crestas ilíacas, en las clavículas, en las costillas, ¿sí? A ver, es que no me deja señalar. Dicho esto, pues tome en cuenta que cuando queremos hacer un aspirado o una biopsia de médula ósea, las partes más importantes en un paciente adulto son el esternón, ¿sí? En esta parte de arriba del esternón, y la cresta ilíaca derecha posterior, que es donde mejor podemos obtener ese material líquido o sólido para poder estudiarlo, sea un aspirado o una biopsia de médula ósea. ¿De acuerdo? Alguien una vez preguntaba ahora en medicina, hacían una pregunta, ¿qué pasa con los pacientes adultos
Se entiende que la hematopoiesis está dentro de los huesos, ¿no? En esa porosidad de los huesos. Pero ¿qué pasa si a un paciente le amputan las piernas? ¿Dejará entonces de producir elementos hematopoyéticos? Pues la realidad es que no. Vean cómo en un paciente adulto, si le amputan la pierna, pues no pasa nada porque ya no son sitios hematopoyéticos. La hematopoiesis se restringe a ciertos sitios como el esternón y sobre todo las crestas ilíacas, ¿no? Que es donde se obtiene ese material. Tomar en consideración que a medida que vamos avanzando con la edad, vean cómo la hematopoiesis se va haciendo cada vez menos existe menos cantidad de células hematopoyéticas y esto es parte de lo que todo mundo vamos a tener a futuro y es parte de lo que puede explicar por qué los pacientes adultos son más propensos a desarrollar cáncer. Porque recuerden que las células del sistema inmunológico están para defendernos del cáncer, pero si poco a poco se va restringiendo ese tejido hematopoyético, pues es obvio que ya no va a haber una respuesta adecuada ante células que puedan proliferar de manera desmedida, ¿no? Aquí están viendo un panorama general, un esquema de la hematopoiesis. Todos estos elementos, pues obviamente esto es, el patólogo lo conoce muy bien, cómo se encuentran distribuidos en la médula ósea. No es que anden por cualquier lugar, no es que estén en el aire, están por debajo de un tejido que se conoce como estroma medular. Vean cómo las células más inmaduras se ubican en las trabéculas óseas, los blastos. Y esos blastos se ubican ahí porque están recibiendo factores de crecimiento no solamente estromales, sino también de los huesos. ¿De acuerdo? A medida que la célula pues va madurando, se va alejando de esas trabéculas óseas y se va acercando a estos vasos sinusoidales de la médula ósea para poder ingresar y llegar a la circulación. Entonces, entiéndase dónde nacen estas células, pero también hacia dónde se dirigen. ¿De acuerdo? Vean, por ejemplo, los megacariocitos, son células que las productoras de plaquetas siempre se disponen cerca de los sinusoides medulares para introducir esos pseudópodos y desprender las plaquetas y pues obtener primero proplaquetas que se convierten en preplaquetas y al final de cuentas terminan siendo esas plaquetas que todo mundo conocemos. ¿De acuerdo? Vean incluso ahí cómo está pasando un eosinófilo a través de la rendija de los vasos sanguíneos. El macrófago está introduciendo un pseudópodo, seguramente queriéndose comer ese eritrocito senescente, ese eritrocito que ya está totalmente viejo y que pues ya no tiene ninguna, o que ya ha terminado su función, ¿no? Su ciclo de vida. Y dentro de esto podemos ver varios elementos distribuidos. Vean, por ejemplo, las islas eritroblásticas, que es donde se soportan esos eritroblastos, que a medida que los eritroblastos van madurando porque van recibiendo ese hierro que les permite generar la hemoglobina, el eritroblasto se va alejando del citoplasma del macrófago hasta que en un punto que corresponde al eritroblasto ortocromático, deja el núcleo dentro del espacio intramedular y solo pasa el citoplasma en forma de reticulocito. Eso es importante que usted lo conozca. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos eritroblastos en la sangre periférica? ¿Habrán salido específicamente desde el espacio intramedular hacia la circulación sanguínea? No, porque no pueden salir. A diferencia de los leucocitos que tienen esa posibilidad de deformarse y pasar a través de las células endoteliales que forman a estos sinusoides medulares, los eritroblastos, al ser ese núcleo tan rígido, no permite su paso desde el espacio intramedular hacia la luz del vaso sanguíneo. Y entonces, ¿qué pasa si vemos eritroblastos en la sangre periférica? Pues muy probablemente células troncales hematopoyéticas que se encuentran justamente en la médula ósea, por alguna razón que hay que buscar la explicación, migran hacia sitios que en algún momento fueron hematopoyéticos como el vaso, el hígado, se establecen ahí y entonces empiezan a dar células o eritroblastos o eritrocitos nucleados que se conocen como eritroblastos. Entonces, a veces estas guías nos dicen, no, usted no debe cuantificar o no debe reportar cuando hay un eritroblasto en la sangre periférica, eso no tiene eh, ninguna validez clínica. ¿Cómo no? Si los eritroblastos no pueden salir desde el espacio intramedular a la sangre periférica, entonces quiere decir que algo está pasando, que células troncales hematopoyéticas están migrando y se están ubicando en un sitio que no le corresponde actualmente, ya en una etapa adulta, y por eso se están viendo esas células hematopoyéticas inmaduras como los eritroblastos. ¿De acuerdo? Pero bueno, decíamos que la médula ósea, pues tenemos células que son hematopoyéticas, pero también tenemos células que no son hematopoyéticas. Ambas van a ser importantes. Las primeras, las células no hematopoyéticas, van a ser importantes porque le van a permitir generar un microambiente hematopoyético, generar factores de crecimiento que le van a permitir a esas células
proliferar, madurar y vean, no morirse. ¿Cuáles son estas células? Las células fibroblásticas reticulares, las células reticulares adventicias, los adipocitos. Mientras que tenemos las células hematopoyéticas que se establecen encima de esas células, de ese estroma medular, que es como si fuera una especie de telaraña. Y ahí vamos a ver la serie eritroide, la serie granulocítica, la serie megacariocítica, la serie linfoide, mastocitos, macrófagos y blastos. Que vean los blastos representa un mínimo porcentaje, 0,1 al 3% aproximadamente. ¿De acuerdo? Ya si empieza a haber un aumento de blastos, entonces hay que buscar una explicación. Ahora, la forma de estudiar la médula ósea la podemos hacer de dos maneras. Uno, por medio de un material sólido que se conoce como biopsia de médula ósea y quien se encarga de estudiar la biopsia de médula ósea es el anatomopatólogo, ¿de acuerdo? Y esto nos va a servir para ver la topografía, la arquitectura, la distribución general de esas células hematopoyéticas en la médula ósea. No nos va a servir tanto para ver la morfología, porque es más difícil ver la morfología. Obtenemos un material sólido, ya sea de la cresta ilíaca o posterior, o del esternón, y sobre todo de la cresta ilíaca, que es un pequeño cilindro que hay que descalcificar, eso se encarga por supuesto el histotecnólogo, y una vez obtenido el material, pues ya podemos teñirlos con las tinciones básicas que se utilizan en anatomopatología, como es la tinción de H&E, GIMSA o PAS, y entonces poder ver cómo está la distribución de estas células. Primero, si se encuentran en cantidades normales, por supuesto, y segundo, dónde se encuentran estas células. Vean que los megacariocitos, decíamos, siempre se van a encontrar cerca de los sinusoides medulares, pero si esos megacariocitos se empiezan a disponer en grupos y se empiezan a disponer en diferentes sitios, algo está pasando con la médula ósea, como sucede, por ejemplo, en los síndromes mielodisplásicos o en las neoplasias mieloproliferativas, que vemos muchísimos megacariocitos distribuidos en diferentes zonas, en zonas que no le corresponden. ¿De acuerdo? Vean, por ejemplo, a pesar de que no es la biopsia de médula ósea, no nos permite ver realmente con claridad la morfología, sí podemos distinguir elementos. Vean, este es un megacariocito. Estos que se ven con gránulos naranjas, seguramente usted los reconoce, son eosinófilos. Estos más negritos con núcleos redondos son eritroblastos, ¿de acuerdo? Por aquí vean un neutrófilo. Entonces, se pueden observar algunas células, pero la realidad es que no es tanto para ver morfología, sino más bien para ver la topografía de la médula ósea. Ahora, para ver morfología tenemos otra técnica que es el aspirado de médula ósea, en donde usted jala por medio de una jeringa y obtiene un material líquido. Y entonces en ese material líquido usted ya puede teñirlo con las tinciones habituales y ver de ese megacariocito. Vean cómo se ve este megacariocito grande, ¿sí? A diferencia de este. Y se ven otras células hematopoyéticas. Ojo, para contar a las células en la médula ósea se requieren al menos 500 células. ¿De acuerdo? Y hay que evaluar diferentes cosas que no vamos a hablar, de todo esto lo vamos a dejar para el curso, solamente estamos dando una introducción general de lo que vamos a ver en el curso. Pero entonces, vean en este esquema, todo inicia a partir de una célula que se encuentra en el centro de todo esto, que es la célula troncal hematopoyética, tronco hematopoyética o stem cell, que la podemos identificar no morfológicamente, pero sí a través de la de inmunomarcación, por ejemplo, con CD34, CD133 y CD90. ¿De acuerdo? Estas células van a recibir estímulos y dependiendo del estímulo que reciba, vean cómo va a empezar un proceso que se conoce como diferenciación celular hasta que en un punto va a llegar a la etapa de blasto, en donde ya se inicia ese proceso que se conoce como maduración celular. En la maduración celular, el blasto se va a encargar de sintetizar proteínas específicas de la línea celular. ¿Como cuál? En el caso de los eritroblastos, el proeritroblasto, que es la célula o el blasto más primitivo de esta línea, pues sería sintetizar hemoglobina, ¿no? En el caso de los neutrófilos, mieloperoxidasa. En el caso de los monocitos, alfa-naftilacetato esterasa. En el caso de los megacarioblastos, glicoproteínas plaquetarias. Proteínas que le van a ser importantes para poder funcionar ya en una etapa totalmente madura y funcional. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos esto. Vean lo que significa diferenciación, vean a partir de dónde inicia la maduración. En realidad, tomen en cuenta que en una médula ósea no vamos a ver o no vamos a poder distinguir morfológicamente aquellas células que están por detrás del blasto, como la célula troncal hematopoyética, como la célula formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos, como las células formadoras de brotes eritroides. Esas no las vamos a poder diferenciar morfológicamente hablando. Si hacemos cultivos especiales o procesos de inmunomarcación y separación, por supuesto vamos a poder distinguirlas, pero de otra manera no se puede distinguir morfológicamente.
La primera célula reconocible al microscopio de luz son los blastos. Ahí empieza el trabajo del personal de laboratorio, el trabajo del hematólogo en tratar de identificar esta primera línea celular, que son los blastos. Todos van a tener las mismas características porque van a iniciar un proceso que no, que van a, que les va a ayudar a sintetizar una proteína que todavía no tienen. Y para eso, pues tienen que abrir su cromatina, es decir, tener una cromatina fina, nucleolos y citoplasma basófilos. Todas estas células van a tener lo mismo. De ahí que cuando tengamos una leucemia donde hay muchísimos blastos, es necesario el proceso de inmunomarcación, porque como todas estas células se parecen, no sabemos si se trata de un neutrofiloblasto, de un eosinofiloblasto, de un basofiloblasto, de un mastoblasto o de un monoblasto. ¿De acuerdo? Y vean lo que decíamos, recuerden, el cáncer es una exageración. En el caso de las neoplasias mieloides o linfoides, es una exageración de algo que ocurre de manera natural, es una exacerbación de algo normal. Es decir, linfocitos siempre vamos a tener, neutrófilos siempre vamos a tener, eosinófilos siempre vamos a tener, blastos por supuesto que vamos a tener. Esto no se genera o esto no se da por generación espontánea, provienen de algo. Claro, en pocas cantidades. El problema sucede en el cáncer es que hay mutaciones que hacen que estas células proliferen de más. Es una proliferación desmedida. Estamos. Pero bueno, hay que entender primero lo que sucede de manera normal y vean que tenemos una célula troncal hematopoyética o tronco hematopoyética que puede ser de corto plazo y de largo plazo. Cuando decimos hay que hacer un trasplante de médula ósea, no se equivoque, no hacemos un trasplante de toda la médula ósea, no se requiere, no se necesita. Hacemos un trasplante de progenitores hematopoyéticos o células troncales hematopoyéticas, que son aquellas que tienen esa capacidad de repoblar a una médula ósea con diferentes estirpes celulares. ¿De acuerdo? Y reciben ciertos estímulos como factores de crecimiento, factores de crecimiento que activan a factores de transcripción, expresión de microRNAs, y todo esto en conjunto va a permitir que la célula o se dirija a ser una célula formadora de colonia GEM o a ser una célula linfoide. Está recibiendo órdenes normales porque es lo que necesita en ese momento la médula ósea. Y esto es un orden jerárquico, ¿de acuerdo? Es decir, la célula troncal hematopoyética recibe información para que poco a poco se vaya diferenciando y madurando. Y pareciera que no vamos a poder tener una célula que ya madura regrese a una etapa previa, sino que todo es de manera horizontal, ¿no? Sin embargo, también se ha visto que hay algunas células que tienen esta plasticidad, que se pueden convertir en una célula u otra, que pueden incluso formar células inmaduras o que células que pensábamos que se dirigían a una sola línea específicamente pueden formar otras líneas celulares. Entonces, esto no es tan rígido, hay que verlo de esta manera, pero este es el prototipo clásico que nos enseñan para poder entender a las leucemias. A partir de una célula troncal hematopoyética que recibe estímulos, poco a poco las células se van a ir diferenciando y van a ir, por supuesto, madurando. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces vean cómo existe expresión de diferentes factores de crecimiento, factores de transcripción, expresión de microRNA, y todo esto le va a dictar a la célula el camino que tiene que llevar. ¿De acuerdo? Vean, por ejemplo, el aumento en estos factores de transcripción como PIU1, pues va a permitir una diferenciación granulocítica, pero si hablamos de una disminución de PIU1, pero un aumento de GATA y FOC, entonces la diferenciación ya no va a ser granulocítica, sino más bien va a ser una diferenciación eritroide. ¿De acuerdo? Vean que la mayor parte y fíjense qué curioso, porque la suma de las células troncales y las células progenitoras son alrededor del 0,2% del total de las células hematopoyéticas en la médula ósea. Y es increíble cómo este bajo porcentaje logra sostener la hematopoiesis durante toda la vida. En cambio, quiero que vean cómo las células que conocemos como células precursoras, que se encuentran solamente en la médula ósea, pero que ya podemos definir morfológicamente, son estas que están aquí, son las que más podemos observar en la médula ósea, el 99,8% del total de las células hematopoyéticas. Y por supuesto ya tenemos las células maduras, que son esas que algunas las vamos a ver en la sangre periférica, como en el caso del eritrocito, las plaquetas o los granulocitos, los monocitos, pero otras ni siquiera las vemos etapas previas en la médula ósea o en la sangre periférica, como el típico caso del mastocito. El mastocito, la célula cebada, es una célula hematopoyética porque proviene de una célula troncal hematopoyética, pero no es una célula sanguínea porque nunca la vamos a ver en la sangre. ¿De acuerdo? En cambio, por ejemplo, vean el monocito.
Esos monocitos que usted ve en la sangre periférica, pues no son células maduras, tienen que pasar al tejido, recibir una información para convertirse, por ejemplo, en macrófago, en célula dendrítica presentadora de antígeno, incluso en osteoclasto, incluso en célula dendrítica plasmocitoides. Y ya no hablemos de los linfocitos pequeñitos que a veces decimos, son linfocitos maduros. No, son linfocitos que todavía les falta un gran recorrido para poder ser una célula madura y funcional. Actualmente que usted diga que un linfocito pequeñito es una célula madura, pues ya ni siquiera debería estar en el área de hematología. Esto se acepta cuando no se tenía conocimiento de qué realmente hacían los linfocitos en la sangre periférica. Hubo un tiempo en donde no teníamos los estudios, no teníamos el conocimiento que hoy se ha generado y decían, bueno, sabemos para qué tenemos a los neutrófilos, a los monocitos macrófagos, pero hay unas células pequeñitas ahí que no sabemos para qué sirven. Seguramente no sirven para nada, déjenla ahí y algún día se sabrá para qué sirven. Pues miren, tan importante como las células que están en la respuesta inmunitaria innata, las células linfoides representan una parte importantísima cuando se requiere una respuesta inmunitaria adaptativa, una respuesta más eficiente, una respuesta más específica, ¿no? Y entonces, por eso tenemos diferentes células. Monocitos, que los vemos en la sangre periférica, pero que no son células totalmente maduras. Macrófagos, que derivan de los monocitos y que solamente los vamos a encontrar en los tejidos. Neutrófilos, linfocitos pequeños, que no son células maduras, que al final del día, estos linfocitos pequeños van a madurar por un proceso de presentación antigénica y que esto solamente sucede en los tejidos, ¿sí? Y que requerimos entonces conocer la parte inmunológica y la parte histológica. Hematología está muerta si alguien no conoce inmunología y no conoce de histología. Es así de sencillo. Porque este linfocito pequeño que usted ve en la sangre tiene que madurar y convertirse a una célula plasmática, si en caso de que fuera B, o un linfocito T maduro en caso de que fuera un T. ¿De acuerdo? Tenemos otras células como los linfocitos NK, los eosinófilos y basófilos. Vean los osteoclastos, que son células maduras que provienen de un monocito, pero que son células hematopoyéticas, pero que no son células sanguíneas, porque no las vamos a encontrar en la sangre. Estas son las células que forman el hueso, perdón, que remodelan el hueso, ¿de acuerdo? Que le dan esas cavidades para que se deposite, por ejemplo, el tejido hematopoyético. En cambio, tenemos los osteoblastos, que tampoco son células que no, perdón, que no son células sanguíneas, son células hematopoyéticas, que son las formadoras del hueso. Tenemos otras células como los mastocitos, las células dendríticas plasmocitoides, las células dendríticas presentadoras de antígenos, que estas que he nombrado son células hematopoyéticas porque provienen de una célula troncal hematopoyética, pero no son células sanguíneas. ¿Por qué se debe de conocer? Porque la única forma de dar una explicación a los eventos que suceden en la sangre periférica es conociendo la inmunología y la histología de estas células. ¿De acuerdo? Y por último tenemos a las plaquetas y a los glóbulos rojos. Si tienen alguna pregunta, con toda la confianza en el chat o el chat está disponible para que puedan hacerla. Vamos avanzando. Estamos viendo parte normal, algo que ya no se debería de complicar. Y entonces, vean que las células que salen de la médula ósea y que pasan a la sangre no funcionan en la sangre, sino que tienen que pasar estrictamente a un tejido. Y todas las células hematopoyéticas hacen lo mismo. Un neutrófilo tiene que pasar a un tejido. ¿Para qué? Pues para llegar al sitio donde está el proceso o el agente que está lesionando el tejido. Una bacteria, un bicho. ¿De acuerdo? Las plaquetas no funcionan en la sangre. Imagínense que las plaquetas funcionaran en la sangre. Habría una obstrucción del flujo de la sangre, hubiera un proceso trombótico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen las plaquetas? Van a funcionar cuando hay una lesión endotelial y se van a poner en contacto con quién creen, con el tejido. Los eritrocitos llevan el oxígeno a través de la sangre, pero el intercambio gaseoso se da en el lecho capilar, en esos capilares pequeños, donde ya permite una difusión de gases. El oxígeno que lleva el eritrocito hacia las células de los tejidos y recuperar ese monóxido o dióxido de carbono generado por el metabolismo de las células para deshacerse de ese monóxido o dióxido de carbono y que la sangre no entre en un estado de acidez, ¿no? Y esto es importante que lo reconozca. Así que la cantidad de leucocitos, fíjense muy bien lo que les voy a decir, que se encuentra en la sangre periférica, es la suma algebraica de los que salen de la médula ósea a la sangre, pero de los que pasan a la sangre al tejido. ¿De acuerdo? Menos los que pasan de la sangre al tejido. ¿Qué sucede? Muchas veces tenemos una infección, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una apendicitis, ¿no? Es un proceso agudo, no ya una apendicitis crónica.
En este momento empezamos, el clínico muchas veces está esperando que haya un aumento de leucocitos, ¿no? De neutrófilos en particular, porque es un proceso o es una inflamación aguda. Y la mayor parte del tiempo es así. Aunque estamos hablando de la primera etapa, en donde hay un proceso de inflamación agudo, donde se generan citocinas que estimulan a un aumento de neutrófilos y a la salida de estos de la médula a la sangre. Pero ¿qué pasa si empieza a haber una ruptura de ese apéndice, empieza a haber una infección, una peritonitis? Muy probablemente las células empiecen a pasar más de las que están en la sangre al tejido que los que salen de la médula ósea a la sangre. Y entonces puede ser que no haya una leucocitosis, ¿de acuerdo? Y tendríamos que evaluar otros elementos que son morfológicos, como por ejemplo la presencia de los mielocitos tardíos, metamielocitos, el aumento de banda, la granulación tóxica, los cuerpos de Dela, los datos de hipermotilidad, entre otras cosas que nos van a permitir esa orientación. Pero tiene entonces que comprender que ningún leucocito, como ninguna célula hematopoyética, funciona en la sangre y que tiene que aprender que todos estos procesos damos una explicación de lo que sabemos a partir de lo que nos han enseñado nuestros maestros inmunólogos y lo que nos han enseñado nuestros maestros anatomopatólogos. ¿De acuerdo? Y aquí están viendo. Los neutrófilos no crean que van a pasar en cualquier vaso. Tienen que pasar a través de las vénulas postcapilares, esas vénulas que están formadas por una sola célula endotelial y por lo tanto le permite el paso a esas células. ¿De acuerdo? Y vean cómo estas células endoteliales pues tienen unas proteínas que se llaman P-selectinas que van a interactuar con proteínas que tienen el neutrófilo para irlo parando poco a poco, porque recuerden que el neutrófilo va a una velocidad pues increíble, ¿no? Entonces se tiene que ir parando poco a poco, un fenómeno que se conoce como rolling celular. Y hay un paro definitivo con otras moléculas, por ejemplo las CTAMs, en donde se hace un paro definitivo y entonces la célula ya puede pasar. Vean cómo hay una apertura por parte de estas, de la generación de histamina que contrae esas células endoteliales para permitir el paso por parte de los mastocitos, para permitir el paso de estos leucocitos y poder llegar al sitio de la infección. ¿De acuerdo? Y no es que los leucocitos se vayan a parar ahí cuando hay una infección, no, hay una zona de reserva de estos leucocitos. Más o menos el 30% se encuentra en este compartimento marginal. Entonces, no se va a esperar a que haya una infección, sino que si la hay, los que ya están ahí van a pasar y los que vienen en circulación, ciertas moléculas o citocinas van a permitir la expresión de más P-selectinas para que haga un rolling celular y se peguen más leucocitos y puedan pasar y combatir a la infección. ¿De acuerdo? Y entonces comenzamos con la maduración de la célula. Decíamos, la primera célula reconocible al microscopio de luz son los blastos. Y todos los blastos se van a aparecer. Tienen cromatina fina, tienen nucleolo, tienen citoplasma basófilo, porque apenas van a generar una proteína que no la tiene, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando hay una fecundación óvulo-espermatozoide, todos son iguales. Es óvulo y es espermatozoide. Pero ¿qué pasa a medida que la célula va madurando, se va diferenciando, va madurando, perdón? Pues empieza a tener ciertos cambios morfológicos. Algunos van a tener gránulos de un color, algunos van a tener gránulos de otro color, algunos no van a tener gránulos, algunos van a tener lóbulos, algunos no van a tener lóbulos. Y esas características entonces ya en las etapas finales ya las podemos definir totalmente. El problema son cuando son blastos, ¿de acuerdo? Vean, por ejemplo, cómo comienza la maduración a partir de un blasto, que pasa a ser un promielocito neutrófilo, que pasa a ser un mielocito neutrófilo, que para que pase a ser un metamielocito neutrófilo hay tres divisiones mitóticas y finalmente termina siendo un metamielocito neutrófilo, luego un neutrófilo en banda y por último un neutrófilo segmentado totalmente maduro y funcional. ¿De acuerdo? Vean que en las primeras etapas los blastos expresan mieloperoxidasa. Al lado derecho usted está viendo una tinción citoquímica de mieloperoxidasa. Los blastos mieloides expresan mieloperoxidasa. Claro, también hay que ver la etapa de maduración donde se encuentra el blasto. Si es muy primitivo, no la va a tener. Pero si es un blasto ya un poco maduro, digamos, pues puede tener expresión de mieloperoxidasa. Mieloperoxidasa, peroxidasa de células mieloides. ¿De acuerdo? Y a medida que vean cómo va madurando la célula, va teniendo mayor expresión de mieloperoxidasa. Esto es importante que lo recuerden porque es lo que utilizamos cuando vemos una leucemia aguda, donde vemos muchos blastos. Pero ¿cuál es la función entonces de los neutrófilos? Pues defendernos de los microorganismos piógenos
¿sí? Ustedes están viendo aquí un, pues un estudio post-mortem en donde vean un material purulento, una meningitis, que el patólogo cuando ve esto dice, lo primero que hay que descartar es que sea una meningitis bacteriana, ¿no? ¿Por qué? Porque los que generan pus, las células que están involucradas son los neutrófilos. Y entonces, cuando se hace un corte histológico de esto, pues vean la parte de abajo, ¿no? Ahí se ve el vaso sanguíneo, se ven los glóbulos rojos claramente. Vean cómo se ven los neutrófilos. Hay algunos que todavía siguen en tránsito, pero vean otros se están pegando a las células endoteliales porque van a pasar desde la luz del vaso sanguíneo al tejido para poder llegar al sitio de infección. Y ahí se ve una gran cantidad de neutrófilos. Ahora, aquí estamos viendo un dato indirecto del proceso infeccioso o inflamatorio agudo. No estamos viendo el agente que está lesionando al tejido. Eso es importante decirlo. Por eso tenemos que conocer antecedentes clínicos del paciente. Y seguramente ustedes en el laboratorio, perdón, esto se movía, ahí está. Reconocen esto es una muestra de orina. Por supuesto, pueden ver un montón de bacterias. Ahí ven esos famosos biocitos, ¿no? Que son células centellantes, que no son otra cosa más que neutrófilos que todavía tienen actividad, ese movimiento browniano que tienen esas células. Este paciente tiene una infección del tracto urinario y lo que hay, pues es un aumento de neutrófilos en estas vías urinarias tratando de combatir la infección y lo mismo va a tener en la sangre, un aumento de neutrófilos, ¿de acuerdo? Luego tenemos esta parte de la maduración de los eosinófilos, que comienza a partir de un blasto, como todos los blastos, cromatina fina, nucleolo, citoplasma basófilo, y vean cómo va madurando, como un promielocito sinófilo, mielocito sinófilo, metamielocito sinófilo, eosinófilo en banda, eosinófilo. Todas esas etapas, por supuesto, hay que ver formas y colores, que eso lo vamos a ver en el curso. Una hora dedicada a la granulopoiesis, una hora dedicada a la monopoiesis, una hora dedicada, porque todo esto nos va a servir para poder establecer o para poder iniciar el algoritmo diagnóstico de las leucemias. Porque como les dije, la leucemia es la exacerbación o la exageración de algo que de manera natural ya existe. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué nos sirven los eosinófilos? Muchos dicen, nos sirven para las alergias. A ver, no, no nos sirven para las alergias. Lamentablemente en las alergias se aumentan los eosinófilos, pero no nos sirven para darnos alergias, por favor. Nos sirven para defendernos de los vermes gusanos, de los helmintos, de los nemátodos, céstodos y tremátodos. ¿De acuerdo? Por supuesto, lo que generalmente o lo que da toda esa sintomatología clínica en un proceso alérgico es la degranulación de estas células conocidas como mastocitos o como células cebadas, incluyendo a veces los basófilos, y la liberación de ciertas interleucinas, ya sea por los linfocitos TSD4-TH2 o por otras células, van a permitir la llegada de gran cantidad de eosinófilos. Por lo tanto, en una reacción de hipersensibilidad puede o no haber aumento de eosinófilos porque va a depender justamente de esas citocinas que se puedan generar a partir de estos linfocitos TCD4-TH2. Si no se aumentan esas citocinas, los eosinófilos, tú puedes tener toda esa sintomatología, escurrimiento nasal o rash cutáneo o edema, toda esa sintomatología propia de una reacción alérgica sin tener un aumento de eosinófilos. Porque recuerden que además es un proceso muchas veces local y además dos, todo va a depender de la concentración de interleucinas como la 5 y la 13 que van a dar origen al aumento de los eosinófilos. También tenemos a los basófilos. Comienza como un mieloblasto basófilo, luego pasa a ser un promielocito basófilo, un mielocito basófilo, un metamielocito basófilo, un basófilo en banda y un basófilo totalmente maduro y funcional, que es el primo hermano del mastocito. Este lo vemos en la sangre, pero no lo, y que por supuesto tiene que pasar al tejido, pero en el caso del mastocito, vean, son células estrictamente tisulares y morfológicamente son diferentes. No vamos a hablar de esto, nada más quiero que vean cómo se van dando los procesos de maduración de cada una de estas células. En el caso de los monocitos, es más corta esta vía de maduración. Inicia con un monoblasto, cromatina fina, nucleolo y citoplasma basófilo. Se convierte en un promonocito, que son células que no las vamos a ver en la sangre, están estrictamente en la médula ósea, en baja cantidad. Y luego estos promonocitos se convierten en monocitos, que eso sí ya los vemos en la sangre, y estos monocitos pasan al tejido y se van a convertir dependiendo de las necesidades que tenga en ese momento el cuerpo.
Generalmente va a ser a macrófagos, pero se puede convertir a osteoclasto, a célula dendrítica presentadora de antígeno, a célula dendrítica plasmocitoides. Y estas células son positivas para mieloperoxidasa y una tinción importantísima citoquímica enzimática que se llama alfa-naftil acetato esterasa. Ojo, porque estas técnicas, pues por supuesto, los laboratorios que la tienen en el primer nivel de atención las utilizamos para el algoritmo diagnóstico. Esto no quiere decir que con esto vamos a diagnosticar. Ya no estamos, por favor, en los años 70, en donde esto eran criterios únicos de diagnóstico, porque no teníamos más elementos, porque no teníamos más herramientas. Entonces, a veces nos pasa en el grupo que lanzan una leucemia aguda y a fuerza quieren que le hagan mieloperoxidasa. Bueno, el compañero no la tiene. Mejor dígale algo que pueda ayudar al paciente, porque, a ver, vean nada más, piensen integralmente en el paciente. Supongamos que el paciente tiene una leucemia, ¿no? Tú estás enfocado en descubrir cuál es la leucemia, que déjenme decirle, la morfología actualmente es sugerente de, no diagnóstica de. Así que cuidado con eso. Entonces, usted está tan enfocado en decir qué tipo de blasto es ese, cuando se olvidó que el paciente tiene más de 70 años, tiene una cardiopatía, tiene una nefropatía, tiene hepatopatía. O sea, no lo va a matar como tal la leucemia, lo va a matar las otras enfermedades. Entonces, tiene que ser abordado de manera integral. La edad, fíjense muy bien, cuando uno hace el score para saber cuál es el pronóstico del paciente, la edad siempre va a ser un mal pronóstico. Recuerden eso, por favor. ¿De acuerdo? Y por supuesto tenemos las células dendríticas presentadoras de antígenos. No lo vamos a hablar ahorita, pero ya saben entonces para qué sirven. Células dendríticas de pata, presentadoras de antígenos, presentan antígenos. Y entramos en una parte complicadísima que es la linfopoiesis, es esa maduración de las células linfoides, ¿no? Que justamente al personal de laboratorio eh, no le enseñan a que hay un proceso de maduración tisular y que por lo tanto la activación de las células comienza mucho antes de decir son linfocitos activados o son linfocitos reactivos. ¿De acuerdo? Vamos a ir viéndolo poco a poco. Ahora bien, hay tejidos linfoides primarios como la médula ósea y el timo, que el timo a medida que vamos avanzando con la edad se va atrofiando, así que nos vamos a quedar sin linfocitos T. Vamos a utilizar los que fabricamos antes de los 30 años. Vean, sistema inmunológico cada vez menos eficiente, a expensas de que eh, tengan una alteración a nivel del DNA y que puedan generar cáncer. Por eso, después de los 30, cuidado, usted no sume años, réstele mejor. Y si valora su vida en este momento, va a empezar a hacer ejercicio, va a dejar de tomar, en México, por ejemplo, la Coca-Cola, va a dejar de comer mucha grasa porque impactan de manera negativa, no solamente en estos fenómenos de inflamación, que acuérdense que la inflamación crónica puede generar mutación a nivel del DNA de las células, puede dar cáncer, sino que además cuando uno tiene cáncer, el sobrepeso es un factor pronóstico malo para el paciente. Aguas con eso. Pero bueno, entonces vean cómo son los ganglios linfáticos, tienen una forma como si fueran una especie de frijol, por supuesto, lo tenemos distribuidos en todo el cuerpo. Hay zonas que se pueden palpar, como las zonas cervicales, las zonas de las axilares, las zonas inguinales, las zonas popliteas, ¿de acuerdo? Y hay dos etapas que son importantes mencionar. Una etapa donde se está generando este receptor de células T y B, un proceso que se conoce como recombinación genética, se están combinando genes para tener una variabilidad grande de receptores y que pues, se puedan cantar la mayor parte de los antígenos que pudieran estar a futuro con nosotros, ¿no? Y una vez que se hace de manera exitosa esa recombinación genética, que esa la están haciendo los linfoblastos, en el caso de los B en la médula ósea, en el caso de los T en el timo, si es que se hace de manera exitosa, esos linfocitos van a condensar su cromatina y se van a convertir en linfocitos pequeñitos que van a salir a la circulación, ¿de acuerdo? Y entonces vemos estos linfocitos, déjenme pasar a la siguiente diapositiva, vemos estos linfocitos pequeñitos. ¿Ya se dieron cuenta? En este caso son B, no estamos hablando de los T, pero los T también van a sufrir un proceso de modificación y van a salir a la sangre.
Vean dónde se está dando el proceso de recombinación genética. En el caso de los B, en la médula ósea. En el caso de los T, en el timo. ¿De acuerdo? Y una vez que logra esa recombinación genética exitosa, entonces te conviertes en un linfocito B pequeñito que lleva un receptor de células B. Por supuesto, este linfocito va a llegar a sitios de presentación antigénica. Los más importantes son los ganglios linfáticos, no los únicos. Y en el ganglio linfático, si encuentra algún antígeno que lo haga madurar, presenta el antígeno al T, el T devuelve respuesta, que el T tiene que madurar también, devuelve respuesta, el linfocito B empieza a madurar. Y vean, esto es lo que no nos cuentan en la historia. En el tejido van a suceder estas cosas. El linfocito B pequeñito que usted vio en la sangre, ahora se va a convertir en un linfocito del manto. Y ese linfocito del manto va a entrar a una zona que se llama centro germinal y se va a convertir en centroblasto. Y ese centroblasto, si logra hacer una hipermutación somática exitosa, se va a convertir en un centrocito. Y ese centrocito, si llega a probar su antígeno con las células dendríticas no fagocíticas de Nosal y lo hace de manera exitosa, se va a convertir en un inmunoblasto. Y ese inmunoblasto, si empieza a generar una gran cantidad de proteínas, inmunoglobulinas, y al último se convierte en una célula plasmática. Vean el camino tan largo. Ahora, ¿desde dónde comenzó la activación? Desde que el linfocito B recibió una respuesta. ¿De dónde comenzó esa reactividad? Pues desde que el linfocito B recibió una respuesta. Claro, estas son etapas que no las vamos a ver en la sangre periférica. Y no conoce la parte inmunológica e histológica de todo esto, no va a poder ayudar a su clínico porque todo esto lo tenemos que imaginar. Nosotros no vemos esa maduración. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a ver células plasmáticas en la sangre periférica? Puede ser una condición reactiva. No nos vamos a ir primeramente en un mieloma de células plasmáticas. Vamos con una condición reactiva, un dengue, por ejemplo. ¿Y por qué el dengue utiliza células plasmáticas? O una mononucleosis infecciosa por virus del Epstein-Barr. ¿Por qué en esas infecciones virales se aumentan esos linfocitos T, CD8, T citotóxicos? ¿De acuerdo? Hay que reportarlas, por supuesto, hay que describirlas. Porque de otra manera esos linfocitos, si no hubiera una respuesta de estimulación, no tendrían que estar maduros. Si están maduros es porque hubo una respuesta de maduración. No sé si me estoy explicando. Vean, por ejemplo, en el caso de los linfocitos B y T, son células que están en el sistema inmunitario adaptativo, es decir, que requieren de algo que los estimule para generar una respuesta. En cambio, los NK, ahí van a estar, en porcentaje bajo, 3%, ahí van a estar. ¿De acuerdo? Y todo esto sucede aquí. Este es un corte histológico de un ganglio linfático. Aquí ustedes están viendo los folículos, las zonas interfoliculares. El folículo está formado por una zona más oscura que se conoce como manto, es esto azul que están viendo aquí, y un centro germinal, que es esto que están viendo aquí, y las zonas entre folículo y folículo que se llaman zonas interfoliculares. Que muchas veces dicen, se infartó el ganglio linfático. No, no se infartó, creció. Hay eh, inflamación del ganglio linfático. No, el ganglio linfático no está inflamado porque la inflamación requiere de 4 puntos cardinales que no vamos a mencionar ahora, pero que en este momento, si usted tiene una infección, por ejemplo, una gripe, eh, y requiere de una respuesta inmunitaria adaptativa, pues es lógico que muy probablemente se tenga que utilizar esos ganglios linfáticos adyacentes a la zona de la garganta, con lo cual, como los ganglios linfáticos cervicales, por eso van a crecer, porque llegan más linfocitos tratando de buscar el antígeno que los haga madurar para generar una respuesta inmunitaria adaptativa. Y entonces lo que usted tenía como un frijolito ahora va a crecer porque tiene esa capacidad de crecer, de ensancharse, digamos, porque está viendo una llegada de más de estos linfocitos. Y entonces está en la maduración. Por supuesto, a partir en este caso, la maduración B, por supuesto, los centros, las células del manto, los centroblastos, los centrocitos, incluso los inmunoblastos, rara vez los vemos en la sangre periférica. Más bien, en el caso de las células del manto y centroblasto y centrocitos, no los vemos en la sangre periférica. Todo esto es tisular. Si aquí ustedes están viendo imágenes o fotomicrografías de sangre periférica, es porque se tratan de linfomas en fase leucémica, linfomas, es decir, bolas de linfocitos que pasaron a la sangre periférica, que infiltraron la sangre periférica. ¿De acuerdo? Y la maduración linfoide T es un poquito más simple, porque a partir de un linfocito T pequeñito se genera un inmunoblasto T y este termina siendo un linfocito T maduro, activado, reactivo, como le quiera decir siempre, y cuando sepa por qué se está dando ese proceso de adaptación o ese proceso de maduración, que le dé una respuesta a eso. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿por qué tenemos más neoplasia linfoides B o T? El doctor Daniel se los decía.
Porque vean que en el caso de las células B pasa primero por un proceso de recombinación genética y luego pasa por un proceso de hipermutación somática y cambio de clase. Son al menos tres momentos diferentes. En cambio, el linfocito T, pues solamente no tiene que hacer ese proceso de cambio de clase porque no genera una inmunoglobulina. El receptor siempre va a quedar pegado ahí en la membrana. ¿De acuerdo? Por eso hay más neoplasia linfoides B que T. Ahora, vean que la célula madura del linfocito B es la célula plasmática y la forma madura del linfocito T, pues es el linfocito T maduro. Así de sencillo. ¿Por qué debemos conocer la maduración normal? Porque a pesar de que las mutaciones van a ser iguales a cualquier tipo de cáncer, es decir, genes que están asociados a la proliferación celular, a la maduración celular o la apoptosis, la forma como la OMS ha tratado de dar el nombre a estas neoplasias, tanto B como T, es de acuerdo a su estadio de maduración, en una maduración normal. Es decir, si lo que usted encuentra en la sangre periférica o en la médula ósea son células que se parecen a los precursores o a los linfoblastos, entonces probablemente lo que usted tenga son una leucemia linfoblástica aguda B o T. Si lo que usted encuentra en la sangre periférica son linfocitos pequeños, como lo que ve en la sangre periférica, probablemente tenga una leucemia linfocítica crónica B, en el contexto de una leucemia. Si usted lo que encuentra son células que se parecen a células del manto, entonces probablemente, si lo encuentra en la sangre, probablemente lo que tenga es un linfoma de células del manto en fase leucémica. Y así podemos continuar. Vean, por ejemplo, si lo que encuentra en la médula ósea es un montón de células plasmáticas, pues probablemente lo que tenga en el contexto de una neoplasia es un mieloma de células plasmáticas. Se va a aprender esto primero para entender cómo es la maduración y dar respuesta a los fenómenos reactivos y segundo para que cuando le toque una neoplasia sepa qué es lo que está buscando, qué es lo que está encontrando, cómo lo tiene que definir. Y por supuesto en el curso vamos a tratar de enseñarles cómo tienen que hacer las descripciones. Y las descripciones se hacen como los hacen nuestros viejos anatomopatólogos, no por cruces. Tiene que hacerla describiendo. Yo siempre he dicho a mis alumnos, a ver, si usted ve una persona que le gusta, ¿cómo la describe? Ojos azules, una cruz. ¿Y qué significa? ¿Que los tiene o no los tiene? No, pues que no es relevante. Pues no se diga que no tiene ojos azules. Así lo mismo con las células. A ver, diga, ¿cuántas células de esas tenemos? ¿Cómo es su tamaño? ¿Cómo es el patrón cromatínico? ¿Hay o no nucleolo? ¿Cuál es la cantidad del citoplasma? ¿Qué color tiene el citoplasma? ¿Hay presencia de gránulos en el citoplasma? ¿Hay proyecciones citoplásmicas? ¿Hay bleb citoplásmico? Todo eso lo vamos a enseñar en el curso. ¿De acuerdo? Y por eso tenemos un montón de células, porque cada una de ellas tiene una función, ya sea en la respuesta inmunitaria innata o en la respuesta inmunitaria adaptativa, en el caso de los leucocitos. ¿De acuerdo? Y decíamos que el cáncer es la exageración o la exacerbación de algo que de manera natural tenemos. Vean, por ejemplo, en este caso, una célula troncal hematopoyética que está mutada, que no se para en la etapa de blasto, sino que continúa su maduración, que llega hacia etapas finales, pero con una cantidad de células exageradas, 500.000 de neutrófilos. Vean, con un montón de eosinófilos, con un montón de basófilos, con un montón de plaquetas, con un montón de monocitos. Caso típico de lo que sucede en la leucemia granulocítica crónica. Pero si se para en la etapa de blasto, entonces tendríamos una leucemia aguda. Fíjense que morfológicamente nosotros podemos definir una leucemia aguda o crónica. Morfológicamente hablando, eso no quiere decir que hayan otros criterios, pero morfológicamente es lo que está esperando el clínico que usted le diga. A ver, personal de laboratorio, necesito saber cuánta cantidad de blasto tiene. Usted está matándose tratando de definir si es un mielocito o metamielocito, cuando yo lo que quiero es que me diga si tiene más o menos del 20% de blastos. Porque mientras tenga menos del 20% de blastos es crónica, que por supuesto hay otros estudios, y tenemos otras que son agudas, que reúnen el criterio de más del 20% de blastos. Los requisitos del cáncer, en general, no hablando nada más de las leucemias, es que la mutación se debe generar en una célula madre y además que la mutación debe estar en genes asociadas a la proliferación celular. Y es obvio. ¿Cómo sabe que es un tumor? Pues porque está viendo una bola. ¿Y qué es esa bola? Es una proliferación desmedida de células. Lo mismo sucede con las leucemias. Eso no lo va a hacer diferente. Vean que estos dos puntos siempre se van a repetir en cualquier tipo de cáncer, sea o no hematopoyético. Uno, que la mutación sea en la célula madre y dos, que las mutaciones que haya mutaciones en genes que están asociados a la proliferación celular, ya sea que den origen a oncogenes
o que haya genes supresores de tumores que estén bloqueados. ¿De acuerdo? Y todo sucede a nivel genético. ¿De acuerdo? A nivel del DNA, a nivel del núcleo de la célula. Por eso debemos de conocer cuántos cromosomas tenemos, qué significan o qué información tienen esos cromosomas. En cada uno de estos cromosomas hay un gen. Ese gen es una receta específica que le va a permitir a usted fabricar una proteína que tal vez tenga que ver con la proliferación celular, o tal vez tenga que ver con el freno de una célula, o que tenga que ver con la apoptosis de una célula, o que tenga que ver con su muerte, o que tenga que ver con una buena maduración, o que tenga que ver con el paro en su maduración. Vean todo esto. Porque si hay alguna alteración a nivel del DNA, como sucede aquí, vean que el cromosoma 9, en este caso, soporta un gen que se llama ABL de manera natural. Y el cromosoma 22 soporta a un gen que se llama BCR de manera natural. Pero si hay una ruptura, se pueden combinar lo que se conoce como una translocación. Una parte del cromosoma 22 se va al 9, una parte del cromosoma 9 se va al 22. Y vean que se genera un gen híbrido, un cromosoma híbrido, perdón, que se conoce como cromosoma Filadelfia. Y este a su vez soporta un gen híbrido que ahora es BCR-ABL. Y ese cromosoma híbrido da origen a una proteína híbrida del mismo nombre que se llama BCR-ABL. Y que esta proteína da una señalización. ¿Y en qué consiste esa señalización? En un aumento en la proliferación celular, en una disminución de la apoptosis. No impacta tanto en la maduración, por lo menos en un primer momento, pero sí en una desregulación de la adhesión celular. Por eso vemos blastos. Estoy hablando específicamente de la leucemia granulocítica crónica. Hay cambios en la formación de nuevos vasos sanguíneos y esto también da origen a un aumento en la inestabilidad genómica que explica la progresión de la enfermedad. Pasa de una fase crónica o indolente hasta cierto punto a una fase que puede ser una fase acelerada y luego pasar a una fase aguda. Pero ¿cómo vemos esto en la sangre periférica? Pues vean, ahí está su tubo, tiene un paquete de glóbulos blancos exagerados, ¿no? Y que cuando hacemos el frotis, pues ya vemos todo esto. Perdón. Entonces, vean, vamos a ver estas gráficas. Vean cómo es una proliferación. Vamos a hablar de los genes que tienen que ver con la proliferación celular, con la apoptosis y con la maduración celular, que van a dar origen a proteínas que tienen que ver con la proliferación, apoptosis y maduración celular. ¿De acuerdo? Vean que una célula prolifera a medida de la demanda que se tenga en el cuerpo. Entonces vamos a suponer que esta es una proliferación normal y que esas células se van a morir de manera natural. Es decir, si yo fabrico 50, se me van a morir 50 para que yo pueda reponer nuevamente 50 y va a haber un equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Esto en una condición normal. Es cierto que cuando hay una infección probablemente la proliferación aumente, pero eso va a ser momentáneo porque a medida que las células pasen un tiempo, se van a empezar a morir. Y luego quiero que vean la maduración, los genes que están involucrados en la maduración celular. Esos que permiten que la célula pasen de la etapa de blasto hacia un neutrófilo totalmente maduro, o de un monoblasto hacia un monocito o macrófago totalmente maduro. ¿De acuerdo? A eso se refiere la maduración, que la maduración se encuentra normal. No puede haber una maduración aumentada, porque después de un neutrófilo o de un macrófago ya no hay nada. Pero sí puede haber una maduración disminuida, y nos referimos a cuando se queda estancado en la etapa de blasto, que es lo que nos interesa reportar. Vamos a comparar las neoplasias mieloides crónicas como la leucemia granulocítica crónica versus las neoplasias mieloides agudas como esta que era una leucemia mielomonoblástica. ¿De acuerdo? Quiero que vea que incluso en las neoplasias mielodisplásicas, quiero que vea que la diferencia no es la proliferación celular. La proliferación celular, como todo cáncer, siempre tiene que estar presente. Es uno de los dos requisitos que por fuerza va a haber en el cáncer. Así que cuando dicen neoplasias mieloproliferativas, proliferativas, pues si no fuera proliferativa no sería cáncer. Es un pleonasmo porque todo cáncer tiene ese segundo requisito, que haya una alta tasa de proliferación de manera desmedida. Entonces vean que esto no va a ser la diferencia, pero va a ser uno de los requisitos del cáncer. La diferencia va a estar aquí, vean la apoptosis. Mientras que en las neoplasias mieloides crónicas, la apoptosis, vean cómo hay un desequilibrio entre la proliferación celular y la apoptosis. Se mueren un poquito más de lo normal si lo comparamos con un paciente normal. Esto explica por qué muchas veces las células que se mueren, que tienen núcleo, pues aumentan el ácido úrico,
al aumentar el ácido úrico, este ácido úrico, eh, producto del DNA nuclear, se deposita en zonas y produce fenómenos gotosos, ¿no? O aumento de la deshidrogenasa láctica en estas neoplasias amiloides crónicas. Y vean, la maduración es casi normal si la comparamos con un paciente normal, es decir, sí va a haber blastos, pero muy poquito, no más del 20% finalmente. Pero vean las neoplasias mieloides agudas, además de haber una alta tasa de proliferación, vean la maduración. Si la comparamos con un paciente normal, vean cómo la proliferación, la apoptosis se va hacia abajo. Hay un desequilibrio incluso mucho mayor porque estas células se vuelven más resistentes. Por eso utilizamos fármacos agresivos, no solamente para las células hematopoyéticas neoplásicas, sino también para lo que le pegue. Es que no tenemos de otra, o se muere o se muere, porque si la dejamos viva, creamos resistencia, eso lo vamos a hablar en el curso. Y vean la maduración cómo está totalmente disminuida. Y cuando hablamos de una maduración disminuida es que se está estancando en la etapa de blasto. Y lo que está esperando el clínico de usted es que le diga qué tanta cantidad de blasto tiene. ¿De acuerdo? Y usted está peleando por meterle una mieloperoxidasa. Sí, está bien si la tiene, háganla. Pero si no, no se preocupe, cuente cuántos blastos hay, porque si el clínico se lo va a agradecer, va a decir, este paciente me está llegando con un cuadro limítrofe al valor máximo de blastos, que ya lo debo de considerar como una leucemia aguda, o ya es una leucemia aguda. Y en el caso de las neoplasias mielodisplásicas, no lo vamos a tocar ahorita, es un tema bastante complejo, porque requiere, por supuesto, de observación, 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 y hacer varios estudios. Y aquí sí, estratégicamente uno tiene que diseñar un algoritmo para poder llegar al diagnóstico. Y es mucho apoyo el personal de laboratorio. En los años 70, específicamente en el año 75, Dalton y Daisy proponen un sistema de clasificación basado en características morfológicas y patrones tintoriales de las tinciones citoquímicas que se utilizaban en ese momento, como la tinción de mieloperoxidasa. Más tarde, en el año 76, un grupo cooperativo, grupo franco-américo-británico, formado por hematólogos, decide utilizar lo que Dalton y Daisy ya habían hecho y modificarlo de cierta manera. Y entonces, vean cómo proponen ese sistema de clasificación. Antes, por ejemplo, existía la L1, L2, L3. Actualmente no hay, vean lo que les estoy diciendo, no hay em, un aporte en el pronóstico de la enfermedad si la leucemia linfoblástica es L1, L2 o L3. ¿De acuerdo? Por eso ya no se clasifican de esa manera. En cambio, si tiene una alteración genética o tiene una alteración molecular, por ejemplo, tiene hiperdiploidía el paciente, eso lo vemos con un arreglo cromosómico, le va a ir bien. Pero si tiene hipodiploidía, le va a ir mal. Si tiene BCR-ABL, en el pasado era malísimo, ahora es de un pronóstico reservado, digamos, ya no tan malo. Y vean las fotografías, ¿de acuerdo? Vean las fotografías. A mí, este artículo es gratis, lo pueden descargar. A mí me impresiona la calidad no la calidad de imagen. Incluso ellos mencionan que llamaba la atención cómo los hematólogos en ese momento no solamente tenían bien, porque vean, se ven bien definidas las células, sino que además, y vean los eritrocitos, no están todos rotos, como a veces veo tinciones que están todos los pobres eritrocitos, ni se ven qué son. Ya las plaquetas ya ni hablamos. Dependemos muchísimo de la parte técnica. Esto debe estar cubierto de sí o sí. O sea, si de plano usted no puede hacer un frotis, si de plano usted no tiene una buena tinción, no va a poder apoyar nada de esto. Y una de las cosas que llamaba la atención, dice en el artículo, es cómo los hematólogos podían ubicar una zona buena de lectura. ¿De acuerdo? Tratar de ver que las células estuvieran separadas y ver las características morfológicas. Y aquí se crea el primer grupo de clasificación basado en la historia clínica del paciente, basado en las características morfológicas y usando, por supuesto, las tinciones citoquímicas enzimáticas y no enzimáticas que teníamos en ese momento, que las más importantes eran la mieloperoxidasa y la alfa-naftilacetato esterasa, que se siguen utilizando, sí, pero seamos honestos, en el segundo nivel de atención ya tenemos pruebas más sensibles y que además se requieren dirigir a esos pacientes a un segundo nivel de atención. Y esto es importante que usted lo tenga en cuenta. ¿Qué característica debe tener la célula hematopoyética para expresar mieloperoxidasa?
Si usted recuerda el estallido respiratorio de una célula que solamente lo llevan a cabo esas células fagocíticas como los neutrófilos y monocitos, incluso los eosinófilos, se dará cuenta que hay una etapa donde el peróxido de hidrógeno se convierte en hipoclorito por acción de la mieloperoxidasa. Es decir, para que una célula pueda expresar mieloperoxidasa, requiere por fuerza ser una célula fagocítica, porque las células que no son fagocíticas, como los linfocitos, pues por supuesto no van a expresar mieloperoxidasa porque ellas secretan, no fagocitan. ¿Secretan qué? Pues anticuerpos, perforinas y granzimas, entre otras cosas. Entonces, la pregunta sería, ¿la célula inmadura, blasto de la célula fagocítica, expresará mieloperoxidasa? Sí, pero en pocas cantidades. Vean cómo es el patrón tintorial del mieloblasto en la mieloperoxidasa. Que hay mieloblastos muy inmaduros que no van a expresar mieloperoxidasa, porque, fíjense, la técnica de mieloperoxidasa por citoquímica enzimática tiene una desventaja y es si la enzima no está activa, es decir, si no se encuentra en los lisosomas, no vas a poder demostrarla por este método de tinción. Pero si ya la enzima está activa, ya la puedes demostrar. Y los blastos, pues por supuesto, como apenas están iniciando la síntesis de proteína, la síntesis de esta enzima, pues todavía van a tener poca cantidad de mieloperoxidasa, a diferencia de un neutrófilo segmentado como el que están viendo abajo con un citoplasma muy azul, porque tiene un montón de mieloperoxidasa. Y entonces la pregunta es aquí, ¿a qué leucemia será necesario hacerle mieloperoxidasa por tinción citoquímica enzimática? Son dos imágenes, ¿a la de arriba o a la de abajo? ¿A cuál creen ustedes? Por favor, rápido en el chat para que podamos avanzar. ¿A qué leucemia será necesario hacer la tinción citoquímica de mieloperoxidasa? ¿A la de arriba o a la de abajo? Vamos a ir viendo. Vean, todo mundo dijo a la de abajo. ¿Y por qué tomaron la de abajo? Pues porque todas estas son blastos. Aquí, si hay un blasto, pues seguramente corresponde a lo que mayormente vemos en la sangre periférica, que son neutrófilos. Seguramente va a ser un neutrofiloblasto, ¿no? No tengo necesidad de meterle mieloperoxidasa o de hacerle mieloperoxidasa porque tengo muy buena maduración. A diferencia de esta que vean, prácticamente todo era blasto. Y como recuerden una cosa, cuando todo es blasto, pues no sabemos realmente si se trata de un neutrofiloblasto, un eosinofiloblasto, un basofiloblasto, un mastoblasto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y entonces, en efecto, sería la célula que está en la parte de abajo. Y entonces, vean, todos los blastos se parecen, tienen cromatina fina, nucleolo y citoplasma basófilo. Y por eso, cuando tenemos una leucemia que tiene una gran cantidad de blastos, hacemos la tinción citoquímica de mieloperoxidasa. Pero tenemos otras tinciones y eso la vamos a hablar en el curso. Solamente estoy dando un panorama general. En los años 70, en el 76 específicamente, la Organización Franco-Américo-Británico decía, para que sea una leucemia aguda requerimos más del 30% de blastos. Y la definía de esta manera, si el blasto tiene mieloperoxidasa es mieloide, si el blasto tiene mieloperoxidasa, si no tiene mieloperoxidasa es linfoide. Era lo que se tenía en ese momento. Infortunadamente, usted sabrá que hay blastos muy inmaduros que no expresan mieloperoxidasa porque esta técnica tiene una limitación y por lo tanto se ubicaban en las linfoides y pues el tratamiento no les iba nada bien, por supuesto, estamos de acuerdo. Pero además, vean que hay células mieloides como los proritroblastos o como los megacarioblastos, que al no ser células fagocíticas, pues tampoco van a expresar mieloperoxidasa. Por eso preguntaba yo, vean en esta fotografía, en esta. ¿Qué característica debe tener la célula hematopoyética para expresar mieloperoxidasa? Que sea fagocítica. Porque si no es fagocítica, aunque sea mieloide, no va a expresar mieloperoxidasa. Pero en el pasado, lo que teníamos era esto. Si tiene mieloperoxidasa es mieloide, si no tiene mieloperoxidasa es linfoide. Ya se hablaba, por supuesto, en este tiempo de la inmunomarcación, pero no se tenía experiencia. Se introduce la inmunomarcación más tarde por la clasificación MIC, en donde añade esos datos inmunológicos y citogenéticos, y la OMS entonces adopta estos algoritmos más, digamos, hacer un algoritmo más ordenado, más sistematizado, y ya deja de llamarla Ms o Ls, sino que ya le llama leucemia mieloblástica aguda con mínima diferenciación, sin maduración, con maduración, promielocítica aguda, mielomonoblástica, mielomonoblástica eosinofílica, monoblástica, etcétera, que poco a poco lo vamos a ir viendo. Pero esto fue en un primer momento. Vean cómo la morfología ya era en un principio diagnóstica y que ahora ya no lo es. Vean, en el 75 ya se estaban haciendo los anticuerpos monoclonales.
La clasificación de la FAB fue en el 76. Se sabía ya de ello que se podía utilizar como herramienta de diagnóstico, pero no se utilizaba. Fue hasta mucho tiempo después. Y entonces las células tienen proteínas, ¿sí? Proteínas que en cada una de ellas, algunas van a compartir, algunas otras no van a compartir. Y esa diferencia me permite a mí tratar de identificar qué estirpe celular es. ¿De acuerdo? Por ejemplo, llamado los clústeres de diferenciación o de designación, CDs, son moléculas o proteínas que se encuentran en la membrana, en el citoplasma, incluso en el núcleo. ¿De acuerdo? Y vean, entonces dijeron los antiguos morfólogos, a ver, si una célula madura tiene estas proteínas, ¿será que la célula inmadura tendrá alguna de estas proteínas? Vean, del neutrófilo vamos al mieloblasto neutrófilo. Vean, el 33 está aquí, el 13 está aquí, el 15 es de expresión tardía, no lo tiene, pero el 34, grábense esto, es un marcador de inmadurez, ¿sí? Por eso no lo tiene la célula madura, pero la mieloperoxidasa sí, ¿ya se dieron cuenta? Entonces dijeron, vamos a utilizar los métodos de inmunomarcación cuando veamos un montón de blastos, porque no sabemos, o sea, todos los blastos se parecen. Moraleja de todo este cuento. Si usted tiene una leucemia aguda, es decir, si tiene más del 20% de blastos, usted sí requiere por fuerza de sí o sí la inmunomarcación, sobre todo por citometría de flujo con inmunomarcaje, porque es un método multiparamétrico que vamos a ver más adelante. Si son leucemias crónicas, como la leucemia granulocítica crónica, la policitemia vera, la trombocitemia esencial, esas no requieren de inmunomarcación, como tampoco requieren decisiones sintoquímicas enzimáticas, requieren de otros estudios. Ojo, todas las neoplasias linfoides requieren por fuerza de la inmunomarcación, así sea la más sencilla que usted haya visto, que es la leucemia linfocítica crónica B, por fuerza requieren de ese proceso de inmunomarcación. Ni modo. Y tenemos dos técnicas, la inmunohistoquímica, que la utilizan los patólogos pues por supuesto, en material sólido como los tejidos, la inmunocitoquímica, que es usted haga un frotis y que a partir de ese frotis pues, lo marque. Y lo que generalmente utilizamos en hematología es la citometría de influjo con inmunomarcación, que es un método multiparamétrico que nos permite evaluar tamaño, complejidad y diversos clústeres de diferenciación o de designación, ¿no? Los famosos sedes. Vamos a la etapa ya final, porque recuerden, esto es un preámbulo para aquel que esté interesado en tomar el curso, 1 hora diaria estudiando. Hematología como debe de ser, tocando temas histológicos e inmunológicos. ¿De acuerdo? Y entonces, por supuesto, esta no es la primera clasificación, esta es la clasificación que todavía está vigente, pero que ya se hicieron modificaciones. Ojo, ya hay modificaciones, tenemos la quinta edición, pero les presento cómo es la forma de clasificar a la leucemia, ¿no? Y que curiosamente se sigue respetando ese método de clasificación que es basado en la célula que está proliferante. Si la célula que está proliferante es en el contexto de una leucemia, son neutrófilos, pues probablemente sea una leucemia neutrofílica crónica. Si la célula que esté proliferante en el contexto de una neoplasia son células plasmáticas, pues seguramente va a ser un mieloma de células plasmáticas. Vean cómo es necesario conocer la morfología. Ya habíamos dicho que necesita reconocer en el caso de las linfoides, pues toda esta parte de la maduración normal para poder entonces darle un posible nombre a estas neoplasias linfoides. Pero la morfología ya no es diagnóstica. Ya no es diagnóstica. Inicia el diagnóstico, pero ya no es diagnóstica. Y todas las neoplasias linfoides, sin excepción, grave es eso, todas las neoplasias linfoides, sin excepción, requieren del método de inmunomarcación. Así que su reporte siempre debe llevar eso. Bolitas, muchas, pero van a haber ciertas características que las hagan diferente. Y es lo que vamos a ver en el curso. Hay bolitas que tienen un caparazón de tortuga, por ejemplo, la leucemia linfocítica crónica B, que tienen esa cromatina craquelada, en grumos, compartimentalizada, que son linfocitos pequeños en el orden de un eritrocito. Hay otras células que son peludas, que seguramente tienen que ver con el vaso. Hay otras células que, por ejemplo, tienen núcleos hendidos como granos de café, que pueden ser un linfoma folicular o centrofolicular o un linfoma del manto. Hay otras que tienen vacuolas citoplásmicas con un citoplasma intensamente azul, puede ser un linfoma de Burkitt. Hay otras que tienen blebs citoplásmicos, que pueden ser una leucemia prolinfocítica de células T, como si fuera un timón de barco o las orejitas de Mickey Mouse. Hay otras que tienen, por ejemplo, gránulos azurófilos en el citoplasma, que puede ser una leucemia de linfocitos grandes granulares, TCD8 o NK. ¿De acuerdo? Todas requieren inmunomarcación.
Y aunque son bolitas, cada bolita tiene algo que los hace diferentes. Claro, la morfología es sugerente de no diagnóstico T. Así que no quiera matarse haciendo el diagnóstico, como también es importante que usted sepa la clínica que presentan estos pacientes. Señores, la invitación está hecha. Del 22 de abril al 17 de mayo del 2024, en un horario de 18 a 19 horas tiempo de la República Mexicana, en días hábiles, de lunes a viernes, vamos a tener una sesión, ¿sí? La primera es hematopoiesis, vamos a hablar de la estructura general de la médula ósea, y es el curso de leucemias para el personal de laboratorio clínico, son 26 horas pedagógicas. Aquí tienen el link donde pueden ingresar a la página de internet de nuestra plataforma y pueden ver cómo está estructurado este curso, ¿de acuerdo? Les mandamos incluso el flyer completo en donde no solamente viene esta parte de los objetivos, los temas, sino incluso los métodos de pago que ofrece la página. Puede ser un pago directo en México a través de transferencia, puede ser tiendas OXXO. En el caso de otros países se utiliza el método de PayPal o por Western Union. Entonces, están invitados. Esta conferencia, por supuesto, va a ser subida a las redes, al YouTube, donde tenemos la página. Y tenemos próximamente sesión como mensual. Ahora vamos a tener una persona que nos va a hablar de los criterios de la estandarización de hematología, del Comité de Estandarización de Hematología en la Serie Roja. El siguiente mes vamos a tener a un hematólogo clínico y el siguiente mes vamos a tener un inmunólogo alergólogo. Bueno, una inmunóloga alergóloga. Lo único que les pedimos a ustedes son dos cosas. Creo que no les quita muchísimo de su tiempo y es que compartan el material. Queremos llegar a más personas. Si vemos que no seguimos llegando a más personas, lamentablemente las sesiones en vivo que le hemos estado ofreciendo, que los ponentes lo han hecho de manera gratuita, queriendo apoyar al gremio clínico, porque estamos integrando ahora la parte médica, pues no va a tener ningún sentido de seguir haciéndolo. ¿De acuerdo? Entonces, pues damos por concluida esta sesión. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, con toda la confianza del mundo, tienen el chat para que puedan exponer, perdón, para que puedan exponer todas sus dudas. Los leemos o les leemos. Así es, una hora, perdón, una vez que se termine, por ejemplo, la primera semana, eh, a la siguiente semana se van a subir todas las de las semanas previas. A la siguiente semana se van a subir las otras y así sucesivamente. Es decir, siempre vamos a tener una semana más para ver los videos. Pero ojo, ojo con lo que les voy a decir. Y eso lo dice el flyer. Para que usted pueda acreditar el curso, cada semana se va a hacer un examen, que es un cuestionario muy sencillo. La realidad es que no pretendemos, aquí no se pretende reprobar, se pretende que usted aplique lo que se está aprendiendo. ¿De acuerdo? Y entonces, digamos que el día lunes terminamos la semana. Usted va a tener sábado y domingo con el material ahí ya puesto para que lo pueda revisar. Perdón, el sábado y el domingo ya tiene que estar el material puesto. Lo revisa y el día lunes, antes de iniciar la siguiente sesión, que ya sería del segundo bloque, antes de iniciar esa sesión tendrían alrededor de 15, 20 minutos máximos para responder un cuestionario de 10 preguntas, de opción múltiple. Ya ustedes incluso en el grupo se les mandó y es así de sencillo. No hay más complicación que eso. ¿De acuerdo? El costo del curso es de 1,500 pesos 1,500 pesos mexicanos. Déjenme ver, espérenme tantito. Mm, Déjenme compartirles el flyer, que es este. Aquí está. Es este el que les enviamos. Y aquí está. El costo del curso es de $100, por supuesto. Hay que hacer la conversión para sus respectivos países. Más o menos aquí hay una conversión. Son 1,500 pesos mexicanos, ¿de acuerdo? O $100, que puede ser repito, por PayPal. La página te ofrece esa posibilidad, en el caso de las personas que no son de México, o bien por Western Union, que hay algunos que nos los han solicitado, ¿no? La persona que va a estar dando este curso, pues va a ser su servidor, y cualquier duda y pregunta es en el momento.
Yo prefiero que estén en las sesiones en vivo porque así tenemos la oportunidad de apoyarles en las dudas. Seguramente tienen casos y en los casos pueden exponerlos, pueden decir, ¿saben qué me tocó este caso? ¿Cómo lo resuelvo? Y podemos ahí de alguna manera apoyarles, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la intención de podernos, de poder ayudar en el momento que se necesita. ¿Alguna pregunta que tengan con toda la confianza del mundo? El número de cuenta para depositar, en el flyer viene perdón, si usted es de México, ahí viene, en el flyer viene justamente el número de cuenta, la tarjeta, ¿no? El número de cuenta, si es de México. Si no es de México, la página www.matolabdiagnostic, www.matolabdiagnostic.com.mx, se lo voy a anotar aquí, en Matolab. Bueno, aquí lo tenía, creo, en la diapositiva, déjenme pasarlo desde aquí. Ahí le van a dar clic y en la parte de abajo les ofrece justamente esos métodos de pago, ya sea por que usted deposite a través de Western Union o que haga un pago por PayPal. En dólares, sí, en $100, $100, que va a cubrir todos esos días. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengan adicional? Para los que no podemos estar en las sesiones, sino que las vemos después, sí tenemos oportunidad de hacer las evaluaciones. Sí, pero sí tienen la oportunidad de hacer las evaluaciones, pero tenga en cuenta esto. Nosotros cerramos el primer bloque el viernes. Yo el viernes tengo que tener ya los videos en la plataforma para que ustedes los puedan revisar el fin de semana, incluso hasta el lunes propiamente, pero el lunes antes de las 7, porque a las 7 nosotros arrancamos la sesión en vivo y ojo, en la sesión en vivo se va a lanzar el examen. La intención es que todos en ese momento contesten el examen. Si alguno de ustedes no puede ingresar, em, en todas las sesiones en vivo, solamente lo único que les pedimos es que el día lunes haga el esfuerzo de estar ahí presente, porque es el único día donde se van a presentar las evaluaciones, que no son evaluaciones, son cuestionarios nada más, que no sé, ¿qué se me ocurre? Em, que les pregunte, por ejemplo, cuál de todos estos sería un marcador de inmadurez, ¿no? Pues el CD34. ¿Por qué necesita conocerlo? Porque es como marcamos los blastos, es como cosechamos a las células troncales hematopoyéticas cuando se va a hacer un trasplante de progenitores hematopoyéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí se puede. De hecho, vamos a tener un grupo. eh, el grupo que se les va a anexar para que ustedes tengan ahí la posibilidad de estar en contacto con nosotros y podamos resolverle todas sus dudas. ¿De acuerdo? Sí, vamos a tener un grupo. Ok, en casos particulares, por favor, se ponen en contacto. Miren, yo siempre he sido de la idea de que habrán personas que no puedan, pero la mayor parte que pueda, arriésguese. Es la única forma que sabe cómo está aprendiendo, qué tanto está aprendiendo. Porque el problema no es, decían aquí en mi tierra, no es regarla aquí. Aquí la puede regar, no pasa nada, aquí no va a matar a nadie, o aquí la decisión no se va a tomar mal. El problema es que cuando le toque al paciente, ¿qué va a hacer? Acuérdense, si es personal de la salud, sí tiene una, eh, sí forma parte de ese cuadro diagnóstico. Las evaluaciones todo mundo la tiene que hacer porque se les va a ofrecer al final una constancia del curso en donde justamente va a decir la calificación obtenida, que en el caso de México debe ser más del 60% reunido en los cuatro. Pero ni se preocupen por eso, créeme que ya ustedes hicieron un examen. Vamos a reunir otras 20 personas, se va a volver a lanzar y ahí van a tener la oportunidad de hacerlo. Y es así, de sencillo. Perdón, ¿alguna pregunta que tengan adicional? Con toda la confianza del mundo. Seguimos. ¿Cuántos días o sesiones son del curso? Pues decíamos, es del 22 de abril al 17 de mayo, tratando de cubrir todo el programa, porque acuérdense que son 20 puntos que vamos a cubrir 1 hora diaria. No lo vamos a hacer tan extenso, hematopoiesis en 1 hora, granulopoiesis en 1 hora, monopoiesis en 1 hora. Todo en 1 hora, todo en 1 hora. Tratar de dar lo más específico, lo que más se necesita para la comprensión, y eso es todo. ¿Alguna pregunta que tengan adicionalmente? Bueno, creo que no. Me dio muchísimo gusto que hayan estado en este curso.
Em, sí, en efecto, vamos a dar la sesión por terminada porque tenemos otra sesión ahorita. Si puedes poner el caso en la plataforma, y digo en el chat, con todo gusto lo atendemos. En este momento nos tenemos que retirar porque vamos a dar una sesión. Encantado de estar con ustedes como siempre. Por favor, esto lo vamos a colocar en las redes. Apóyennos difundiendo el material. Queremos llegar a más personas y queremos hacer de verdad personas que se incluyan en el diagnóstico. ¿De acuerdo? Pasen una excelente noche. Muchísimas gracias por todo. Cualquier cosa, estamos para servirles. Que tengan una excelente noche.